Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93. Dios les bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos sintonizan a través de este maravilloso podcast titulado Fundamentos Inquebrantables. Hoy nos acompaña nuestra hermana Marley Triana, psicóloga, y nuestra hermana Consuelo, que lidera este grupo de ICAM y nos va a estar acompañando en este tema. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es identidad en Cristo versus redes sociales. Y hemos tomado como base 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Debemos de ser ejemplo en donde sea que estemos y resplandecer y mostrar esto. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Amén, hermano David. Pues algo muy importante que decía el hermano sobre redes sociales, yo imagino que todos cuando se menciona esa palabra de una vez traemos a colación a la juventud. Creo que es una tendencia entre los jóvenes, entre los adolescentes. Creo que las edades más prematuras son las que más son dadas a redes sociales. Amén. Y ahí es donde ocurre ese gran problema porque justo en esas edades está la formación de la identidad. Así que eso es un traspaso a lo que es real y a lo que es fingido y a lo que se aparenta. Amén, así es. Dios le bendiga, hermana. Amén. Dios le bendiga a todos. Lo que dice nuestra hermana es una realidad. Bueno, el hermano me hacía una pequeña introducción, ¿no? De que yo hace muchos años trabajo con los adolescentes. Creo que la adolescencia, bueno, la juventud sí es una etapa difícil donde quizás los jóvenes a través de las redes sociales caen en muchos engaños. Y esto, en cuanto a la adolescencia, hay mayor, o sea, son más vulnerables porque el joven ciertamente tiene un poquito más de madurez que los adolescentes. Ahora, no estamos diciendo que los jóvenes son inmaduros todos, porque hay jóvenes que pues ellos son muy centrados, tienen sus planes, sus propósitos y tienen un objetivo y lo cumplen. Pero en el caso de la adolescencia, con las redes tenemos el gran problema que ellos están en formación de su identidad. Es decir, ellos no tienen nada claro todavía. Ellos ni saben qué quieren estudiar en algunos casos, ¿no? En algunos porque no podemos generalizar. De repente hay otros que se sienten inconformes con su estado físico, con su cuerpo, también inclusive con la clase social que les correspondió. Algunos dicen, ay, ¿por qué yo no nací en la casa de, por qué no fui hijo de Messi? ¿Por qué no fui hijo del presidente de los Estados Unidos? Entonces, ahí todas estas cositas que nos parecen insignificantes van aportando para que ellos miren una puerta abierta en las redes sociales. Y ese deseo de aceptación o de que alguien les diga algo, ese deseo de que ellos puedan, que alguien me dé un me gusta, un me encanta, o de repente me gustó una persona o miré algo que me gustó, entonces yo en esa puerta abierta entro. Y para estar a ese nivel muchas veces mi identidad, mi personalidad, tengo que hacerla a un lado y encajar en eso que yo quiero entrar. Y ahí está el peligro. El peligro porque las redes sociales hay demasiadas cosas, se mueven demasiadas cosas, se mueve lo que es, bueno, la pornografía infantil, se mueven los pedófilos, se mueven muchas cosas, el bullying, todas estas cosas hacen que la persona desde muy temprana edad hasta tenga pensamientos de suicidio, porque un solo comentario hace que la persona se desborone. Sí, y algo que decía la hermana y lo repetía muchas veces, que es muy cierto, la apariencia y otro término que utilizó, encajar, que son dos cosas que en la adolescencia se corre mucho peligro porque el adolescente nunca quiere estar solo o nunca quiere sentirse solo, sino al contrario, tiene, como la hermana usaba este término de esponja, la necesidad de absorber, de atraer la atención de la persona y puede llegar a cometer el error de perder su identidad con tal de encajar. Uno del ejemplo bíblico que le pasó a una persona adulta, aunque no había redes sociales, a nuestro hermano Pedro, cuando fue Jesucristo caminando hacia la cruz del Calvario, dice que él cambió su identidad porque empezó a maldecir con tal de encajar. Ahora, si esto le pasa a una persona adulta, ¿cuánto más a un adolescente que no tiene un fundamento firme? Hermano, y esto también pasa porque, ¿por qué sucede? Porque la presión. Hay muchachos que si ni siquiera les interesa tener un celular, pero la presión del colegio
y usted ya tiene Facebook, y usted ya tiene Instagram, Ujú. y usted cuántos amigos tiene, y cuando usted, oiga, subió su foto y solo le colocaron 8 me gusta, yo coloqué una foto y al minuto ya tenía 100, Ya tenían 1000. 1000. Entonces esta presión hace que, uy, ¿será que yo? Y entonces se mira al espejo, ¿no? No, yo me veo como fea. ¿Será que me corto el cabello? ¿Será que me lo pinto? ¿Será que me hago rayitos? ¿Será que? Entonces esa presión y muchas veces dicen, no, pero es que a ti ¿qué te van a colocar? Me encanta si es que ni siquiera muestras algo de tu cuerpo, tú pareces una monja, o porque tus papás no te dejan ser. Entonces la persona, el muchacho, esto lo lleva a ser otra persona y póngale cuidado, hermanos, que algo tan terrible que en las redes sociales nuestros hijos muchas veces son unas personas, tienen Facebook, tienen, bueno, redes sociales con otro nombre, de otra forma, y uno dice, y en la casa ellos llevan una personalidad la que a uno le agrada, ¿sí? Entonces ellos no levantan sospecha alguna de que son otras personas en las redes sociales y por eso muchas veces los muchachos se desaparecen y dicen, no, pero los investigadores empiezan a revisar el Facebook, ay, pero mi hijo tenía Facebook y se comunicaba con tal persona, o sea, porque realmente estas redes sociales en esa etapa, si no se tiene cuidado y los muchachos no se dejan guiar, y aprovechamos para decir que los jóvenes deben dejarse guiar, son muy vulnerables a caer en todo tipo de situaciones que inclusive les puede costar no solo el cambio de personalidad, la vida, amén. Así es, hermana Consuelo. Algo que tocaba el hermano David hace un momento es que si eso le pasó a Pedro, no solo un adulto, sino alguien que había andado con Jesucristo, ahora qué se puede esperar de adolescentes o de niños, incluso de jóvenes, porque sabemos que la etapa de la niñez es más o menos para formación. La etapa de la adolescencia está en exploración, lo que decía la hermana hace un momento. O sea, en ese momento están descubriendo, están probando todo, les está llamando la atención todo, tienen las energías a 1000, tienen la cuestión hormonal, que en ese momento los ciclos y los niveles hormonales están a tope, o sea, se están identificando, por lo que lo dice la palabra, están formando su identidad. Ahora se presentan a algo muy importante que la hermana mencionaba, que son los estereotipos, que es el querer encajar. Usted sabe que todo maneja estándares, todo maneja estereotipos y eso se refleja en el día. Por ejemplo, hace algunos años estaba súper de moda los colores oscuros, el ser emo, otras tendencias. Ahorita está algo más colorido, está algo más vibrante, entonces cada tiempo, cada temporada, cada episodio tiene sus estándares, sus esquemas y los jóvenes que son tan influidos por eso, porque ellos se dejan llevar por todo, porque recién están explorando. Entonces, al momento de mirar eso, que eso es como lo más llamativo o lo que más mueve gente, de una vez se van a ir por eso. Entonces, ahí es donde está el desequilibrio. Intentan aparentar o demuestran algo que no son. Y aparte de perder eso, también es lo que están formando, lo que están estableciendo para su larga vida. Claro, hermana, y es que esto en ese sentido es muy peligroso porque estas situaciones que pasan en el adolescente lo llevan a desestabilizarse aún para toda su vida. Es decir, muchos adolescentes de esos jamás podrán conformar un hogar bien porque tendrán problemas mentales, psicológicos, tendrán esto, no sé cómo se llama, trastorno de identidad, ¿sí? Claro, sí, señor. Entonces, y eso es muy común ver. Hay muchachos que ellos, si nosotros hablamos de la iglesia, cuando ellos están en medio de los cristianos, ellos son cristianos, escuchan música cristiana, ¿sí? Y si ellos se van para el colegio y de repente en el colegio hay algo que, bueno, es fuera de nuestros principios, ellos también se adaptan a ese entorno, ¿sí? Entonces ellos empiezan con ese trastorno, o sea, es decir, que en sí no se sabe bien la personalidad de ese chico, de esa chica, entonces toca como estudiarlo bien y ahí es donde entra como uno, ¿no? En ese caso, como decía el hermano, pues he trabajado poquito con los adolescentes mucho tiempo, pero una de las cosas que yo ahora veo, por ejemplo, antes los padres se me acercaban para decirme, no, mire, es que no me quiere hacer caso, no me quiere que lavar la loza, que no quiere trapear, que la pasa jugando por allá balón. Ahora se me acercan para decirme, hermana, no sale de ese cuarto. Hermana, no me entrega el celular. Hermana, mire que esto. Lo encontré que estaba mandando tal cosa, que estaba mandando. Y entonces ahora vemos que la preocupación es mayor porque a veces hay padres que dicen, esto no, mi hijo no tiene ni un amigo. Todo el día él es juicioso haciendo tareas allí en el cuarto. Es juicioso. Y no tienen, ¿verdad? No tienen amigos en la cuadra ni nada. Pero usted va a ver cuántos amigos tienen en Facebook. Cuántos amigos tienen, bueno, en todas las redes sociales, Instagram, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Es peor porque usted nunca la parte del trato con la persona o socializar con la persona, como se dice, valga la redundancia, en persona, será igual que a través de una red social. O sea, realmente uno poder socializar persona a persona es algo más natural, es algo más libre, es algo más verdadero.
Las redes sociales son excelentes, son buenas. A través de eso podemos estar hoy aquí en Tiene sus beneficios. sus beneficios muchísimos, pero en nuestra adolescencia, como ellos están en la parte de la formación de lo que ellos van a hacer, y no es que uno como padre quiera quizás quitarles, porque ellos son únicos, pero sí uno aporta, ayuda a cuidarlos de todo lo que allí hay en las redes sociales, que es muy perjudicial para la vida de ellos, la formación de su identidad. Amén. Y como decíamos, en las redes sociales se presta muy fácilmente para aparentar y es un problema bastante delicado porque como lo decíamos, más en la adolescencia y ellos intentan imitar, como decía hace un momento, que vamos a basarnos en esa parte, en los jóvenes cristianos ahora, porque esto no solamente es para los cristianos, también para los inconversos, que ellos aparentan muchas cosas que usted lo puede mirar ahorita, usted tomar una foto en la playa, dicen que están contentos y sonríen para la foto y en un segundo ya están en serios pegados en el celular, pero no es una sonrisa sincera. Pero en las redes piensan que sí, como decíamos un momento, dicen yo quisiera esa vida. Y el problema son las mentes delicadas de los adolescentes que llegan al punto de, como decía ahorita, identidad en Cristo versus las redes sociales. Ahora trayéndolo a nosotros, los adolescentes, nuestros jóvenes, nuestra adolescencia, lo peligroso que es, porque hay gente que usted los mira, como decía, en la iglesia bien, pero cuando usted empieza a investigar un poco su vida, se encuentra hasta 4 Facebook y pierden su identidad y usted empieza a mirar y dice, esta persona o esta muchacha o este joven es lo que yo veo en la iglesia. Sí, hay un Facebook que es espiritual, es donde comparten todas las predicaciones, todo. Está el otro Facebook que ya no es tan espiritual. Y es verdad lo que dice nuestro hermano. Y por ejemplo, lo que dice el hermano, muchas veces hermano ni están en la playa. Es simplemente que editan una foto o algo Sí, y eso es más traumático no para uno que lo ve, para ellos, porque aparte de que cambia su identidad, están entrando en la mentira, en el engaño así es. y ahí se están formando fácilmente hasta para hacer fraude el día de mañana en la parte económica y todo. O sea, es que si uno se diera cuenta que si los chicos se van a llevar por esto, como día a día, como dice la palabra en Salmos, que un abismo llama a otro abismo. Otro abismo. Es decir, que cuando uno cae en esa situación, uno sin darse cuenta, como decía nuestra hermana al inicio, como Pedro, ¿no? Que Pedro ya era un adulto, es que inclusive los adultos, ¿sí? Muchas veces los adultos tenemos circunstancias, atravesamos problemas de hogar, problemas económicos, alguna situación, y esto lleva a la persona a refugiarse en las redes sociales. Y allí pues se refugia en las redes sociales y para todo hay. Allí hay para todo. Eso es algo que sí se tiene muy en claro, o sea, en las redes sociales y en el internet uno puede encontrar de todo. Y ahí es donde está el pequeño o gigante problema, que si los adolescentes o los jóvenes, hablándolo en general, el ser humano no tiene esa suficiente estabilidad, personalidad, incluso madurez en su personalidad, fundamento, que nada lo mueva, entonces cuando se enfrenta a ese mundo de tantas posibilidades, como lo decía hace un momento, bueno, hace ya algún tiempo, estuve trabajando un caso de una muchacha que tristemente ella en una gran ciudad empezó con una tendencia en redes sociales, una tendencia que inducía a un trastorno alimenticio. Entonces, ¿qué pasó? Aquella joven fue tan grave que ella entró por urgencias y estuvo hospitalizada, le dieron de alta y de todo, y ella ya no podía hacer lo mismo que hacía y una joven de 15 años hacer anteriormente. ¿Por qué? Porque fue tanta la influencia que la absorbió aquellas redes sociales que ella no sostuvo esa personalidad. O sea, ella misma dice, si yo amo comer, yo amo hacer esto y aquello, pero por aquel tren, por aquella tendencia, yo empecé a dejar aquello y me empecé a enfermar tantísimo que pues tuvo que salir del colegio, estuvo hospitalizada y estaba labrando, lo que decía hace un momento la hermana, labrando algo de por vida, porque es que en la adolescencia o en la juventud, en realidad antes de los 15, 18 años, nosotros podemos forjar ese tipo de personalidad. Desde la infancia formamos esos esquemas, pero en la adolescencia nosotros en la toma de decisiones vamos abordando quién seremos el día de mañana. Entonces desde esa temprana edad yo puedo abordar un trastorno de personalidad, puedo abordar, puedo crear dentro de mí incluso un trauma hacia algo en específico, puedo distorsionar mi identidad y al final ni siquiera yo mismo voy a ser completo de lo que soy. ¿Por qué? Porque estoy dudando. Tengo una máscara ahí que al momento de quitármela me va a dar confusión de la verdadera cara, que eso es lo que quiere decir las redes sociales. Es una máscara completa. O sea, la mayoría de personas no mostramos ni siquiera un 20% de lo que somos en realidad por redes sociales. Por eso es que hay tantos influencers famosos que se miran con millones de sonrisas, viajes, experiencias, cosas hermosas en redes sociales y
pueden terminar en suicidio, pueden terminar en cosas súper fatales, manejan drogadicción o manejan problemas muy fuertes a nivel de ética y moralidad, y aún así en redes sociales no se espera uno de esa persona absolutamente nada malo. Esto, hermana, yo creo que se debe a un gran alto porcentaje en la baja autoestima. O sea, yo pienso que cuando la persona, y la baja autoestima se sucede cuando yo me mido a otra persona, ¿sí? Entonces yo pongo esa persona y yo digo, ay, qué linda esa modelo. Inmediatamente en mí está como ese deseo de lograr ser como ella, ¿no? Si ella es popular en las redes sociales o él o esa persona, entonces inmediatamente mi autoestima digo, no, yo no le llego, no le llego. Entonces ahí es donde yo empiezo a tener una baja autoestima y ahí es donde, inclusive hermana, usted hablaba ahorita de que antiguamente pues lo que se vivía era que la ropa negra, que todo esto, pero eso no afectaba esa tendencia tanto porque cuando les pasaba, dijo alguien, a lo que era, simplemente dejaban de utilizar ropa negra y ya, o se cortaban el cabello, se lo arreglaban y ya, ay, pasé esa etapa de emo, pasé esa etapa de tal cosa, pero ahorita estamos viendo cosas tan terribles como por ejemplo las cirugías, ¿sí? El bots ese que llaman, que se aplican en la cara y todo esto, porque vemos unos pequeños, cómo se llamarían? Unos pequeños clones. Las muchachas son la misma cintura, los mismos labios, el mismo corte de cabello. Ahorita se hacen algo así, por ejemplo, nosotras las mujeres generalmente somos así rellenitas, ¿no? Pero ha salido una nueva tendencia, como dijo la hermana, que se le hace aquí cuando ella se ríe, como unos pómulos así. Y para lograr eso, pues hay que hacer unas cirugías. ¿Qué pasa? Que eso es irreversible, porque el cuerpo, cuando nosotros llegamos a una etapa ya de 50 años, el cuerpo toma de lo que tiene para formar de tal manera que usted no se mire horrible, ¿sí? O sea, eso que usted dice muy gordito, no, él después lo va cambiando porque Dios nos hizo perfecto. Pero una muchacha con miles de cirugías, y no solo muchachas, los muchachos también. Entonces, que se quitan la costilla, que empiezan a apretarse, que empiezan a hacer tantas cosas, entonces esto va contra la parte física de uno, o sea, altera todo. O sea, ya no es como antes de que me vestía negro, ahorita me he visto otro color y no pasa nada. O sea, ahorita es más peligroso, peor, porque este cambio de que nos quieren cambiar la identidad, y no es que nos obliguen, es que yo quiero compartirles un versículo de la palabra que está en Daniel, capítulo 1, versículo 8, que creo que es muy conocido por todos. Y yo creo que una de las cosas que los adolescentes y los jóvenes deben hacer frente a esto, porque es como cuando uno llega a un lugar y encuentra de todo, de todo. Usted llega a un almacén y encuentra toda la ropa, pero usted no va a comprar toda la ropa porque usted lo primero es con qué cuento para comprar. Así es. Y así son los muchachos, miran de todo, pero digo, bueno, ¿qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Aquí Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo creo que más que el papá le prohíba, que le quite el iPhone, que le cambie la clave al Wi-Fi, que le quite las amistades, creo que es proponer. ¿Qué me sirve, qué no me sirve? O sea, mi papá está conmigo, un día se irá, morirá y yo quedo. ¿Y qué va a pasar conmigo? O sea, tengo que seleccionar, ser selectivo. Los adolescentes deben ser selectivos. ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Si hay algo que a mí me está afectando mi paz mental, ¿sí? Que yo no puedo dormir porque resulta que no tengo esto, no tengo aquello, no puedo, esto me llena de frustración y yo peleo con mis papás. Entonces yo digo, esto que estoy siguiendo me está perjudicando. Voy mal en el colegio, no quiero volver a la iglesia, me fastidian los hermanos, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque es que yo ya tengo un propósito, un blanco. Entonces, creo que los jóvenes y los adolescentes deben proponerse ser selectivos como lo hizo Daniel. Daniel estaba en Babilonia y él no era que estaba en una choza, estaba en el palacio del rey. Es decir, aquí no está el pastor, aquí no está mi mamá, para los que no son cristianos, no está el profesor, no está mi hermana. O sea, estoy aquí en Babilonia, hay de todo en este palacio, porque todavía cuando lo llevan a uno por allá, como dicen los muchachos, a Playa Baja, ¿sí? Pero él estaba en el palacio del rey, o sea, él podía hacer lo que quería, pero él propuso en su corazón, simplemente no me voy a contaminar. ¿Y qué es contaminar? Cuando yo me como algo que estoy contaminado, corro el grave riesgo de morir. Amén. Eso es, no contaminarme con lo que me causa la muerte espiritual, el alejamiento de Dios y también la muerte hasta física. Pienso que es eso, hermana Dayana. Hermana, para añadir a lo que decía y ya dando cierre a este hermoso espacio, es también recordar y decirle a los jóvenes que puedan, que ahorita nos entiendan, pero que por favor entiendan a futuro que su identidad
O sea, lo que ellos son no lo definen las voces externas, no lo define lo que se muestra en una pantalla. Lo que realmente somos está más que claro en Cristo. ¿Por qué traemos a colación y por qué este tema se centra en la identidad de Cristo? Porque Él es nuestro creador. Más que incluso nosotros mismos, Él sabe quiénes somos. Él sabe para qué nacimos, qué propósito tenemos y para dónde debemos ir. Él es el que sabe realmente nuestro camino. A veces nosotros, y de hecho en esta edad temprana, se está descubriendo, pero ya tenemos a alguien que está enfrente de nosotros, que Él ya lo ha vivido y ya lo sabe. Entonces, recuerden, jóvenes, adolescentes y todos aquellos que nos están escuchando, la identidad no nos la dicen las redes sociales, no nos la dicen la cantidad de likes, la cantidad de comentarios, la gente que desde el otro lado del mundo nos está viendo, no lo dice, es nuestro creador, quien realmente conoce cada célula, cada fragmento y cada pequeña parte de nuestra alma y de nuestro físico. Amén. Y como dice la hermana Yana, nuestra identidad no la define Dios. Y recordar que cuando en el principio Adán y Eva intentaron formar su propia identidad, escuchando, como dice la hermana, lo que decía la serpiente, tú tienes que hacer esto y hacer esto, miren dónde nos llevó. Entonces es mejor la identidad que nos da Dios a nosotros intentar tomar una identidad diferente. Entonces Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a nuestra hermana Consuelo. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Dayana y Amén, Dios bendiga a todos los que nos siguen Amén. mirando. No olviden darle like, comentar y compartir para que esta palabra sea de bendición para todos y muchos más gente. Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93.